Buenos días a todos. Este texto, cuando lo leí para pensar sobre él y preparar este tema, me pareció como un elefante. ¿Y sabéis qué se hacen con los elefantes? Bueno, algunos van a cazarlos, pero no quiero decir esto. ¿Sabéis qué se hacen con los elefantes? Hay que comérselos poquito a poco para poder digerirlo. Es un texto que en pocos versículos tiene mucho contenido, mucho que decir. Y teológicamente hablando, muchos han considerado que es uno de los textos más complicados. Así que lo vamos a tomar poquito a poco. Yo lo he disfrutado y espero que también pueda ser de disfrute para todos vosotros. Probablemente uno de los libros más leídos en lengua inglesa haya sido El progreso del peregrino. ¿Os suena este libro? Sí, algunos dicen que sí. Escrito por John Bunyan, un pastor bautista reformado en la Iglesia de Inglaterra que nació en el año 1628. Este pastor se convirtió en un predicador muy popular. Su novela, El progreso del peregrino, la escribió desde la cárcel, en la que estuvo más de 12 años por predicar sin licencia, es decir, sin permiso, y además por negarse a dejar de hacerlo. El tema del libro tiene que ver con un cristiano en su peregrinaje hacia la ciudad celestial. El camino del peregrino está plagado de dificultades, pero en medio de ellas el peregrino avanza. Y la vida cristiana, en definitiva, es así. Un camino que se extiende ante nosotros y avanzar hacia nuestro destino se convierte en nuestra meta. Goethe escribió: cualquier cosa que puedas hacer o soñar, comiénzala. El atrevimiento contiene en sí mismo genio, poder y magia. Avanzar es el resultado de tu deseo de vivir con un espíritu entusiasta. Avanzar es toda experiencia que te lleva más allá del umbral de la comodidad. Avanzar es ensanchar tu horizonte y te hace penetrar en mundos nuevos. Mirar una vida privada de avance, de progreso, puede ser muy segura, pero lo cierto es que va a ser aburrida. Le va a faltar sabor y color. Si nunca te arriesgas hacia un más allá, un paso más, saliendo de tu círculo de confort, no podrás desarrollarte ni crecer. El apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia, dirá al respecto: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para poder extendernos a lo que está delante, hemos de aceptar nuestra realidad presente y reconocer nuestra propia necesidad personal y espiritual. Los arrogantes, y no sé si perteneces al club de los arrogantes, pero los arrogantes no pueden progresar porque piensan que lo tienen ya todo, que no necesitan nada de nadie, ni tan siquiera de Dios, y por tanto cierran su vida a la intervención de otros y sobre todo a la actuación de Dios. Para el autor de la Epístola a los Hebreos, la vida cristiana es un avanzar hacia la madurez en Cristo. Fijaros en el capítulo 6, versículos, si mantenéis la Biblia abierta, porque vamos a estar haciendo referencia al texto. Capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección. O dicho de otra manera, en otras palabras, vamos adelante a la madurez. Está hablando de madurez. Vamos adelante a la madurez. Unas palabras que nos retan a no quedarnos estancados, a no conformarnos con la leche, sino a tomar el alimento sólido. Nos desafía a no quedarnos parados en el camino de nuestra vida espiritual,
sino a seguir avanzando para llegar a ser aquella persona que Dios quiere que sea, cumpliendo la misión por la cual Él me ha creado. Lo cierto, hermanos, es que hay cristianos que tienen lo que podríamos llamar una mentalidad bonsái. Mentalidad bonsái. Ciertamente tienen la apariencia de un árbol completo, pero viven en una maceta. El arte del bonsái se originó en China hace unos 1000 años, aunque después lo perfeccionaron los japoneses, y surgió como objeto de culto para los monjes taoístas. Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña, reduciendo su tamaño mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etcétera, etcétera. El cristiano bonsái es aquel que mantiene la apariencia, pero no crece. Sus raíces reducidas y los alambres que le cercan le impiden seguir progresando. Vive en una maceta. Alguien dijo, el que deja de ser mejor, deja de ser bueno. Una persona que no crece no es que se quede estancada, sino que retrocede. La vida cristiana es un proceso tan dinámico que si no vas avanzando, el mundo te hace retroceder. Tristemente, yo no sé cómo os consideráis vosotros, pero tristemente hay muchas personas que viven un cristianismo a tiempo parcial, a medias tintas, que han hecho de la mediocridad espiritual su estilo de vida. Y perdonad, esto se ve enseguida, y se huele. El cristiano raquítico, bonsái, es un cristiano enfermo, espiritualmente enfermo. Mirad, la vida cristiana es fruto, progreso y crecimiento, y tiene una meta clara y definida: llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta en la vida cristiana, llegar a ser semejantes a Cristo. Más claro ya no se puede decir. No nos compliquemos con tanta teología. Llegar a ser semejantes a Cristo. Esta es nuestra meta en nuestra vida espiritual. Y el texto de Hebreos que hemos leído es una advertencia para todos aquellos que han renunciado a este objetivo, que se resisten a crecer, que prefieren ser un bonsái. Fijaros en el capítulo 5, versículo 11. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, sois lentos para entender. Ahora diríamos, lo que os entra por un oído os sale por el otro. Esto es lo que está diciendo. Sin duda, el autor de esta carta no disimula su frustración. Les dice, debiendo de ser ya maestros, os comportáis como niños. Sois inexpertos e incapaces de discernir entre lo que está bien y lo que no. Pablo le da nombre a este tipo de creyentes. Les da el calificativo de carnales. De manera que yo, hermanos, no pude, estoy citando Corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El cristiano carnal guarda la apariencia de la fe, pero su forma de vivir y comportarse es como la de cualquier otro. Hermanos, la madurez de la que nos habla Hebreos no tiene que ver con las formas, ni con la acumulación de conocimiento, sino con la transformación del mismo en una conducta de vida. Tiene que ver con nuestro carácter. La mente, el corazón
y la voluntad han de caminar siempre juntas. De nada sirve conocer los fundamentos de la fe, de nada sirve venir a la iglesia cada domingo si no dejamos que aquello que hemos conocido se transforme por completo en nuestra vida y en nuestra conducta, en un estilo de vida concreto. De nada sirve. Mejor estaríamos en la piscina si no tenemos este compromiso. Nos hemos de preguntar, ¿qué ve la gente que nos rodea de diferente a nosotros? ¿Ve algo de diferente? ¿Qué es lo que nos distingue como cristianos? ¿Es nuestra apariencia religiosa? ¿Es el que llevamos una Biblia en la mano? ¿Es el que venimos el domingo con la corbatita a la iglesia? No. Es nuestro compromiso de vida con los valores en los que creemos. La madurez espiritual es un proceso, un camino que hemos de estar dispuestos a recorrer. No es gratis. Mirad la cultura del pelotazo, ya sabéis a dónde nos ha llevado, pero es que en la vida espiritual es lo mismo. No existen los atajos, es un proceso que uno ha de estar dispuesto a recorrer. Versículo 14, en el capítulo 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra por el uso implica que la madurez es un logro gradual. El uso y los sentidos ejercitados es el hábito que uno adquiere por la constante puesta en práctica de lo aprendido. La madurez espiritual no es la acumulación de información, sino la praxis, el uso de todos nuestros sentidos para escoger vivir día a día y responder a los desafíos del día a día conforme a la palabra de Dios. Esto es la madurez espiritual. Y sin duda esto es una lección personal, porque nadie te dice lo que tienes que escoger, lo que decides hacer o no hacer, los hábitos que escoges o los hábitos que desechas. Es tu decisión. Pero aquí es la prueba de la madurez. Aquí es la prueba de si eres un bonsái, si eres un cristiano carnal o si eres un cristiano que está avanzando hacia la madurez, a ser semejante a Cristo. La capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, la forma en la que escogemos vivir y responder cada minuto de la vida es la verdadera señal de madurez. Esto es lo que dice el versículo 14. No es nada más. Alguien dijo, cuando escucho se me olvida, cuando veo me acuerdo, cuando lo hago comprendo. Esto es la vida cristiana. Cuando lo hago, comprendo. El autor de Hebreos, después, sin pelos en la lengua, de expresar su frustración y reprochar la inmadurez espiritual de sus oyentes, seguidamente les exhorta a que avancen de forma decidida, a que reaccionen, a que espabilen, a que se muevan hacia la madurez. Versículo 1 del 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Desde mi punto de vista, varias son las cosas que nos van a permitir avanzar hacia la madurez espiritual. Varias son las cosas. ¿Queréis escuchar alguna de ellas? ¿Sí? ¿Sí o no? Si no, hacemos el mensaje más corto. Bueno, pues mientras vais pensando cuáles serán aquello que nos va a permitir avanzar hacia la madurez, yo voy a tragar un poquito de agua. Mirad, la primera que nos va a permitir avanzar hacia la madurez espiritual es entender cuál es el objetivo de Dios para mi vida. Entender cuál es el objetivo de Dios para mi vida. Irene, si yo te preguntara, para que me mires y no te distraigas. Qué malo soy, pero como somos amigos. Si yo te preguntara cuál es el objetivo de Dios para tu vida, no me tienes que contestar, ¿vale? Pero entender esto.
Es algo que nos va a permitir avanzar hacia la madurez. Y mirar, el objetivo de Dios para nosotros en esta vida no es nuestra satisfacción terrenal. El que ha entendido así el Evangelio se equivoca. No es nuestra satisfacción terrenal, sino nuestra madurez espiritual. Pablo dirá que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo. Crecer en todo. Una idea sin duda estimulante y retadora. ¿En qué has de crecer? ¿Te lo preguntas? ¿En qué has de crecer? Es estimulante saber que aún podemos crecer, descubrir cosas nuevas. ¿En qué has de crecer? Mira, el no puedo, no es mi carácter, yo no sé hacer esto, no es lo mío, ya es tarde, no tengo tiempo, mi pasado pesa mucho, no tengo los recursos y tantas otras objeciones, dudas, indecisiones y temores que quieren dominar nuestra vida. Van a impedir nuestro crecimiento, al igual que el alambre impide a las ramas del bonsái su desarrollo. Si no enfrentamos todas estas negaciones, y tú conoces cuáles son las tuyas mejor que nadie, nuestra vida va a perder la aventura, el descubrimiento de lo nuevo, de lo que aún no soy y puedo ser, en Cristo. Hermano, no te pierdas esta aventura. No limites tu vida, no te quedes en una maceta. No te quedes en una maceta. Algo que nos puede permitir también avanzar hacia la madurez es saber que Dios quiere que lo conozcamos, que Él desea que lo conozcamos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. No os alabéis por esto. Ni el rico se alabe en sus riquezas tampoco, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que le conozcas. Dios quiere que nos adentremos en el camino que nos lleva a una mayor intimidad, amistad con Él. Y la buena noticia es que esto es posible gracias a Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, de esto habla Hebreos. Él nos ha abierto el camino que nos permite podernos acercar con confianza al Dios creador del universo. Pero qué privilegio tan tremendo. No hay ninguna puerta cerrada, solamente las que nosotros nos cerramos. Podemos acercarnos con libertad. ¿Te vas a acercar tú? Una tercera cosa, entender que la clave para este progreso no está en nosotros. Esto parece un jarro de agua fría, pero no está en nosotros. Pablo afirma que la clave es andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Gálatas 5. Mirar, andar, avanzar por el Espíritu, desde mi punto de vista, es entregar el control de nuestra vida y todos sus actos a la guía del Espíritu Santo. Es adquirir el hábito de depender constantemente de Él, dejándonos transformar a la imagen de Cristo. Y esto es un proceso a través del cual, y es muy ilustrativo, nos vamos despojando del viejo hombre con sus hechos, con sus hábitos, y nos revestimos del nuevo, el cual está creado a la imagen de Jesús. Y esto hace que nuestra vida se renueve. Estamos hablando de Colosenses. Proceso en el que la carne y el espíritu se oponen entre sí, como dice Pablo, para que no hagamos lo que queremos. Es el conflicto espiritual, un texto que a mi hijo le gusta, el conflicto espiritual del que Pablo nos habla en Romanos. Nuestra vieja naturaleza compite con la nueva, y hemos de entender esto, es una lucha, compite con la nueva. Andar en el Espíritu es confrontar nuestra forma de vivir, es decir, no
a las obras de la carne y sí al fruto del Espíritu. Y es que el crecimiento y la madurez consisten en hacer esfuerzos para integrar en nuestra nueva naturaleza los principios y hábitos que constituyen el carácter de Cristo y desprendernos del resto. Dejadme haceros algunas preguntas. ¿Crees que estás obrando y viviendo como Dios quiere que lo hagas? Una pregunta personal para ti. ¿Hay algo de lo que te has de desprender en tu vida? ¿Alguna ropa que te has de quitar? Porque solamente tú lo puedes hacer. Pero en esto consiste la madurez y el andar en el Espíritu. Es mantener esta tensión entre el viejo hombre y el nuevo, permitiendo que Dios nos dé la capacidad para desprendernos de lo antiguo y añadir hábitos que reflejan el carácter de Cristo en nuestra vida. Recuerda, ser semejante a Jesús es nuestra meta espiritual. Ser semejante a Jesús es nuestra meta espiritual. Bien, yo creo que es más que probable que los cristianos, entramos en los versículos más complicados, pero yo creo que es más que probable que los cristianos a los que se está dirigiendo el autor de esta epístola, yo creo que estaban pasando por una situación de dificultad. Probablemente estaban viviendo una de las 3 o 4 olas que hubo de persecución de los creyentes a causa de su fe en Jesucristo. Y es por ello, debido a esta persecución, que el autor les recuerda primero cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. Y nombra 6. Están en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Nombra 6. El arrepentimiento de las obras muertas. La vida cristiana comienza por el arrepentimiento, es decir, por un cambio de mentalidad que conlleva una nueva actitud para con Dios, la gente, la vida y el yo. Sin este arrepentimiento no hay vida espiritual posible. Otro fundamento, la fe que mira a Dios. La vida cristiana solo es posible si se vive en la gracia de Dios y no en el esfuerzo en los méritos personales. Tercero, el bautismo, o lo que es lo mismo, la identificación con Cristo en su muerte y resurrección. La imposición de manos, como señal de bendición y dedicación al ministerio bajo la guía del Espíritu Santo. La resurrección de los muertos, Pablo ya lo dijo muy claro, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y el juicio eterno. Al final todos nos encontraremos frente a Dios, queramos o no queramos, y tendremos que rendir cuentas. Seguidamente, el escritor de Hebreos les recuerda 5 privilegios que hemos adquirido al dar nuestra vida a Cristo. Y luego veréis por qué. Les recuerda estos 6 fundamentos y estos 5 privilegios. Versículos 4 y 5. 5 privilegios. Hemos sido iluminados. Y sin duda esto nos habla de Jesús, el cual es la luz del mundo que ilumina nuestro camino. Hemos saboreado el don gratuito que viene del cielo, es decir, la gracia de Dios. El perdón y la salvación son un don gratuito, garantizado por Dios. Hemos participado del Espíritu Santo, dice el texto. Es decir, no estamos solos, Él es nuestra fuerza. Tenemos el privilegio de saborear la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar la verdad y ella va a ser nuestra guía para la vida. Y por último les recuerda que el cristiano saborea ya la vida eterna. No cuando uno muere, ya disfruta la vida eterna cuando uno entrega su vida a Cristo. Estos son los beneficios, los privilegios que les recuerda. Mirad, estos 6 fundamentos y estos 5 privilegios que recuerda, para que los tengan muy presentes, lo hace con el objetivo de instarles a que maduren para que sean capaces de hacer frente a la prueba a la que se enfrentan, al peligro de la apostasía. Recordad que os he dicho que estaban viviendo una persecución. 200 años más tarde, la Iglesia cristiana vivió probablemente la persecución más cruenta y sangrienta de toda la historia bajo el emperador Diocleciano. En esta situación los mártires se convirtieron en un pilar de la Iglesia.
Cuando llegaba la calma después de la tempestad, la única prueba que se aplicaba a los miembros de la Iglesia que habían sobrevivido, porque muchos morían, la única prueba que se aplicaba era: ¿renegasteis de Cristo? Y los que habían apostatado por salvar su vida eran excluidos de la Iglesia. Apostatar era el pecado capital. Para ellos las palabras de Jesús eran claras y rotundas, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, yo sé que esto ahora nos suena a chinos. En nuestra Europa occidental desconocemos lo que significa arriesgar la vida por Cristo. Y tal vez por ello no tenemos la urgencia que tenían los primeros cristianos de madurar, de dejar que Cristo tomara posesión completa de ellos, porque ellos sí que se jugaban la vida y tenían que decir sí o no. Pero yo creo que deberíamos de tomarnos muy en serio las palabras de Jesús cuando dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Termina este discurso con los versículos 7 y 8, retándonos a ser, es una imagen muy bonita, retándonos a ser tierra productiva, a ser tierra capaz de beber, de absorber el agua de vida que produce fruto. Nuestra vida ha de ser como una planta que crece, madura y da fruto. De lo contrario, perderemos nuestro valor, nuestra razón de ser. Seremos estériles, seremos secos. Hermanos, madurar, y con esto termino, significa crecer. Y uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo de vivirla. Uno crece cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para siempre mejorar. Uno crece asimilando lo que va dejando atrás, construyendo lo que tiene delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Uno crece cuando entiende que en todo fracaso hay una oportunidad nueva y que uno no es vencido, sino el que cree serlo. Uno crece cuando abre camino dejando huellas, asimilando experiencias y echando raíces. Uno crece cuando se impone metas y cumple con su labor. Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas, cuando recoge flores aunque tengan espinas y cuando marca camino aunque se levante el polvo. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende cual águila para no dejar de volar, cuando se clava cual ancla y se ilumina cual estrella. Entonces, uno crece. Que el Señor os bendiga.